rebelión en nuestra vida. Amén. Y vimos eso, cómo el orgullo y la soberbia iniciaron aún en Lucifer. Vimos eso la semana pasada. Y la segunda fuente de rebelión es la amargura y la ofensa. Y ellas, la herida, el resentimiento, la amargura, el odio, el corazón cerrado, tienen que ver con la rebelión. La rebelión rechaza la autoridad, ¿verdad? Independiente de Dios. Cuando vimos esto la semana pasada, vimos que la impiedad es vivir como si Dios no existiera. Y en la rebelión, el hombre quiere ser su propia autoridad. El rebelde, propia autoridad y no obedecer a nadie. Y rechaza los mandamientos de Dios. Muy bien, vimos que la rebelión se estrella contra todo gobierno y toda autoridad. Primer nivel de obediencia que Dios nos pide aquí en la tierra, en el plano humano, es obedecer a nuestros padres por un mandato directo de Dios. Muy bien, entonces eso vimos, vimos que aquel que se rebela contra la autoridad va a terminar obedeciendo los apetitos de su carne, va a terminar obedeciendo sus pasiones, obedeciendo sus pensamientos, y sus pensamientos van a quedar torcidos. Por lo tanto, esa persona se va a degradar y va a ser tan torcida, pasional, ¿no es cierto? Hoy día mi hijo estaba hablando y él decía que aquella chica que lloró en la clase porque le dijeron compañera y no le dijeron compañere, ¿no ve? Porque ahora está de moda, hay que ser neutral, ya no puede ser ni femenino, ni masculino, ni O, ni A, tiene que ser E. Entonces ella quería que le llamen compañere y por eso lloró. Y escuchen, esta chica dijo, ocasionalmente si la persona puede, en cualquier momento de su ser, puedes tener una sexualidad fluctuante. Si un rato y al otro rato quiere ser mujer, que al resto, digamos. O sea que, que ahora ya inventaron de a conveniencia mujer y a conveniencia se hace hombre cuando le da la gana, ¿no ve? Y ese tipo de razonamientos son razonamientos torcidos, de una macabra, oscurecida. ¿Por qué? Porque decidieron no reconocer a Dios como Dios. Ya lo vimos eso en Romanos 1, 22, 26, donde decía que cambiaron la gloria incorruptible y se hicieron necios, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a los apetitos de sus razonamientos, sus corazones se oscurecieron, se ennegrecieron. Así que todos quedaron oscurecidos por eso. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice. Miren, y esto pasó en Sodoma y Gomorra. Fueron entregados a una mente enferma por su... Ahora, piense en Proverbios 22:14. Dice, la boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provocan el enojo del Señor caerán en ella. O sea que al hombre que haga enojar a Dios con su terquedad, por ahí el Señor le permite un amante que le dé problemas. ¿Verdad? ¿Verdad?
O sea que un juicio de Dios será para todos los rebeldes, y los que hagan enojar al Señor será tener una trampa en su vida. Muy bien, Romanos 8, 6 al 8. Vamos con lo que nos quedamos la semana pasada. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hola, los designios de la carne son tal contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que cuando una persona está sujeta al mandato, a la imposición, a la orden de su carne, nunca va a poder sujetarse a la ley de Dios, porque no puede. Para empezar, no puede. ¿Está entendiendo? Y una persona que está sujeta al designio del Espíritu de Dios, sí puede. Y los que viven según la carne no pueden, aunque quieran agradar a Dios, no pueden, aunque digan, por esta, te lo juro, nunca más, no lo vuelvo a hacer, es la última vez, te lo prometo, mira la cruz, así, igualito, no pueden, tampoco pueden. ¿Por qué? Porque los está mandando su carne. ¿Está entendiendo? Y entonces, cuando la carne está mandando, cuando está mandando las pasiones, la persona quedará impedida de obedecer a Dios. Es esclava de sus pasiones y sus apetitos. ¿Y esto por qué? Porque se ocupó de la carne primero, alimentar su carne para alimentar su rebelión en este caso. Todo esto es lo que llamamos los frutos de la carne. ¿Qué cosas? Miren lo que dice. Dios los manifestará en la vida de la persona. O sea que los designios de la carne vienen por alimentar la carne. Cuando yo suelta, entonces los designios de la carne van a aparecer y van a empezar a mandar. Y la rebelión los va a manifestar en la vida de la persona. ¿En qué áreas? En el hablar. Terquedad, violencia, insulto, maltrato, pelea, pleitos, disensiones, divisiones, mentiras, chismes, murmuraciones, envidia o la boca, en el hablar, en los sentimientos, en el dinero. La persona pierde el control y se queda sin dominio, queda esclava al juego de azar, queda esclava al trago, queda esclava a la loba, al cacho, a las mujeres, queda esclava a la pornografía, queda esclava en las actitudes, queda fuera de control y de gobierno. ¡Wow! O sea que no es nomás ponerse terco con Dios y pensar que uno va a salir bien librado. Gálatas 5, 19 al 21. Mire, anote ese texto. Voy a pedir que Roger Torres lo leas, por favor. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contienda, divisiones, herejía. Continúe. Envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes. En cuanto a esto os advierto,
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Ahora mire, aquí hay pecados que nosotros podríamos decir, wow, qué grosero, fornicario, adúltero, idólatra, hechicero, hereje. Todo esto está mezclado con lujuria, con inmundicia, con iras, con celos, con pleitos, celos tan grave así, sí, divisiones, contiendas, enemistades tan grave así, sí, envidias, borracheras, orgías, trago y sexo, cosas semejantes a estas. Miren, los que practican tales cosas no heredarán de Dios. Y miren más todavía, la rebelión va a llevar a la hechicería. Ya habíamos visto este texto, ¿verdad? Lo vimos al inicio del libro de Samuel 15, 18 al 23. Jehová te envió en misión, dice el texto. Un ratito, aquí, ahora sí. Jehová y te ha dicho, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Le dijo Dios a Saúl por medio del profeta Samuel. Hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea que obedecer a medias es hacer lo malo, es ser rebelde igual. ¿Por qué? Porque Saúl sí obedeció, porque él dice, Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión, me envió, traje a Agag, rey de Amalek. Ojo, Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve y destruye a los pecadores de Amalek, haz la guerra hasta que los acabes. Traje vivo a rey Amalek y he destruido a los amalecitas, pero el pueblo tomó botín, ovejas, vacas, de lo mejor, de lo maldito, de lo anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ofrecer sacrificios puede parecer cosa buena, puede parecer que tiene pero las buenas intenciones no cuentan cuando soy rebelde. Y obedecer no es obediencia. Ahora, miren lo que va a decir. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar y prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación, rebelión. Como ídolos e idolatría, la terquedad, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. O sea que obediencia a medias es una obediencia bruja, hechicera. Una obediencia a medias es rebelión, es terquedad. Una a medias es señal de que la persona es y sigue siendo rebelde por dentro. Ojo, se da. Y Dios quiere el corazón rendido, no una media obediencia y no una obediencia aparente. Aunque yo tensión y aunque yo le diga, ¿sabes qué, Señor? De la mitad de ese dinero de la droga que estoy traficando, te voy a dar una ofrenda. Señor, te doy el 80% y me quedo con 20.
O Señor, me divorcio y te doy esta plata. O sea, ¿con qué podemos complacer a Dios tanto? Obedecerle. La rebelión no va a reconocer su equivocación. Él siempre tiene argumentos para escapar. Entonces, un rebelde siempre tendrá un argumento, va a pensar que es mejor que Dios, que razona mejor que Dios. El capricho, escuche, terquedad. Por si acaso esta palabra, capricho, esta palabra quiere decir capro, o sea, se volvió, está actuando como un chivo. Esta palabra, capricho, terquedad, rebeldía, obstinación, testarudez, se convertirán en hechicería, serán igual o a idolatría. Entonces, la persona piensa que su razonamiento y lógica es mejor que la de Dios. La altivez y la soberbia siempre piensan que son mejores que... Yo le dije a un muchacho, ¿cómo está tu relación con Dios? Bien, me dijo. Yo no me meto con él y él no se mete conmigo. Parece inteligente, sagaz. Qué brillante, podría decir cualquiera. Qué respuesta más sabia. No, señor, es necia. Es necia. Porque piensa que por sacar a victoria va a conseguir muchas cosas en su vida. La hechicería, escuche, la persona trata de asumir el lugar de Dios en la hechicería para adquirir sobre cualquier asunto, sobre cualquier bien o mal, sobre la vida o la muerte, sobre la voluntad de los demás. Es igual a querer manipular y controlar situaciones. O sea que el hechicero básicamente es el que quiere hacer su propia voluntad. Y pregunto, ¿y un terco, un caprichoso, qué es? Lo mismo. ¿Verdad? Entonces, un caprichoso, un terco es lo mismo. Quiere salir con su propia voluntad. Mire cómo actúa. El hechicero ve una pareja, tiene envidia y dice, los quiero separar. El hechicero ve una pareja y esa pareja no se pueden unir, pero él dice, los quiero unir. Y yo los uso, las 20 fumadas milagrosas y listo, las 5 y listo. Sin salabín y pum, mágico, yo lo hago. Yo quiero que esa pelada me desee, meta, un perfume, una cosa, su nombre escrito en un papel, metido debajo del zapato, cualquier burrera puede hacer. El hechicero quiere desaparecer a alguien, lo peina, lo barre, burrera que la gente quiere saber alguna cosa, en vez de orar, va y le pregunta al brujo, ¿dónde se me perdió mi gallina? ¿Dónde? Así es. Entonces el hechicero busca conocimiento que no le está, plata que no le está permitido, mujer que no le está permitido. Él quiere todo, pero quiere hacer su voluntad, su deseo. Y entonces el orgulloso y el oso, el testarudo y el terco, por eso pintan como brujos. Y por eso Dios dice, este tipo tiene un carácter embrujado. Oh, ¿qué tal? Escuche lo que pasó en Suazilandia hace tiempo en África. Él era diácono y era rival de otro ahí en la misma iglesia. Y este hermano fue a lo del brujo porque ya lo tenía cansado el otro. Y le dijo al brujo, quiero que deje de molestarme.
Pero él no pensó que el brujo lo iba a matar. Y el brujo le dijo, quiero un espejo, quiero una cosa, quiero la otra, no sé qué, tráeme para la tarde. Yo voy. Fue y compró todo y se lo llevó al brujo. Y el brujo hizo sus embrujes, puso el nombre del tipo, no sé qué, y le dijo, venga, mírese en el espejo. Y él se miró al espejo y vio el espejo. Muy bien, ya está hecho, le dijo el brujo. Y el tipo se fue. Cuando llegó a su casa, resulta que el otro hermano de la iglesia estaba muerto. Le llegan con la noticia que fulano de tal se murió. Y él dice, lo maté yo. Fue donde el brujo le dice, yo te pedí que, no te pedí que lo maté, solo que me deje de molestar. Entonces le dijo, yo hago las cosas completas. No hago las cosas a medias. Y él confesó esto en una reunión con pastores. Confesó públicamente. Escuchen, la hechicería es la insubordinación, porque el individuo se ha convertido en su propia vida y quiere hacer lo que le place. Ahora, sepa, ¿cómo podemos vencer la raíz de rebelión? Imagínense, esta raíz es innata en nuestra naturaleza por causa de el pecado. Entonces, la forma de vencer la rebelión está en el hacha que Dios tiene para romper esa raíz de rebelión. Por eso es que la invitación del Señor es a obedecer. Es el primer, como diríamos, por eso es que Dios dice incluso en el primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios. Es una orden con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso es que Dios no nos dice, si sientes amarme, me amas. Entonces Dios dice, me vas a amar. Y yo digo, yo te amo. Requiere obediencia. Ahora miren, el hacha está en las manos del Señor para cortar toda raíz de maldición innata en la vida. Es la obediencia al Señor y a su voluntad la que va a entregarle a Dios ese mando. Nuestro Señor Jesús siempre será nuestro modelo a seguir. Y mire lo que dice Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Alguien computadora y lo puede leer. Amén. A ver, lea. Haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo ante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Miren, tremendo esto. Y usted va a ver una relación muy cercana entre esto. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que aferrarse. Cuando Satanás dice, yo subiré, yo seré, yo voy a crecer, Jesús está dispuesto a humillarse. Y dice, se despojó y tomó forma de siervo. Y cuando el diablo está pensando en oprimir, en gobernar, en mandar, Jesús está pensando servir. Y dice,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando Satanás está pensando en ser altivo y rebeldes quieren ser y son altivos, Jesús está en humillación y haciéndose obediente. Cuando los rebeldes están pensando en rebelarse, pensando en obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora miren lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pero mire lo que dice aquí Hebreos 5, 7, 10. Dice, escuchen, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿A causa de qué cosa fue oído? De su temor reverente. Ahora, mire lo que esto va a decir todavía. Y dice, y aunque era hijo, ¿hijo de quién? De Dios. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Cristo Jesús fue sujeto a padecimientos para aprender ¿qué cosa? Obediencia. Sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La mató la raíz de rebelión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que la mató mismo la raíz de rebelión. Y dice, y vino a eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso quiere decir que el Señor le puso fin a la raíz de rebelión en su propia vida, la mató adentro. Y yo puedo ser libre de esa raíz de rebelión dentro de Cristo Jesús. Y fue declarado por Dios sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué tal? Por tanto, dice Romanos 5, 12 al 21. Anote ese texto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había el pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera a la manera de la transgresión de Adán. O sea que el pecado sí tuvo efecto en el hombre, aunque no había ley. Entonces todo fue sujeto a la muerte, aunque no todo el mundo hubiera pecado como Adán pecó, porque Adán pecó voluntariamente, el cual es figura del que había de venir. No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios de un hombre, Jesucristo. O sea, un solo pecado manchó a toda la humanidad. Pero el acto de obediencia de Cristo Jesús puede traer vida a todos aquellos que reciban la gracia y el don de Dios. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Eso era lo que decían. Pues si por la transgresión uno solo reinó la muerte, mucho más, escuche bien, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién? Los que reciben la abundancia de la gracia del don. O sea que Dios planea hacerme a mí un rey. Pero yo no puedo ser un rey caprichoso. Y yo no puedo ser un rey rebelde. Y no puedo ser un rey terco. Ni puedo un rey que se parece a Satanás. Dios quiere que yo reine como Él es rey, con un corazón dócil y obediente. Entonces, vamos todavía. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ajá. Entonces, ya que la de Adán contaminó a todos los hombres, en Cristo Jesús, en el segundo Adán, todos los pueden recibir la justicia de Dios y la libertad de la rebelión. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué tal? Por la obediencia de Cristo, yo soy justo, yo soy justo. Eso quiere decir que la rebelión ya no manda más en mi vida por la obediencia de Cristo Jesús. ¿Ven? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Qué tremendo lo que estamos viendo. Una vez que Jesús se constituyó nuestro referente y modelo a seguir, nos capacitó por el Espíritu Santo para la obediencia a Él. Tenemos un sumo sacerdote que nos enseña el camino de la obediencia, el camino que Él siguió. Y nosotros estamos bajo su cuidado, bajo su gobierno, bajo su ciencia. Dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Mire esto, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Y qué cosa? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros derribamos argumentos de altivez y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Escuchen, y estando prontos a castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra sea perfecta. Nuestra batalla es una batalla por obedecer. Esa es nuestra batalla. Y todos los rebeldes
al Señor se sujeta a los obedientes al Señor. Si yo soy rebelde a Dios, entonces no tengo voz de mando para sujetar las obras rebeldes en el mundo. Pero si soy obediente al Señor, sí tengo voz de mando. Eso es lo que dice 2 de Corintios 10 al 6, el 6. Y estando prestos a toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tremendo esto de aquí que el Señor nos está. Escuchen, en el mundo espiritual todos nosotros tenemos una autoridad. ¿Quieres subir de nivel de autoridad? La única forma de la autoridad espiritual es por medio de la obediencia. Quiere que su obediencia sea manifiesta en el mundo espiritual, empiece a obedecer paso por paso. Con este estudio estamos abriendo las puertas para las siguientes raíces, la raíz de soberbia y la raíz de hechicería, que son raíces que surgen de esta raíz rebelde que entró en el corazón del ser humano allá cuando el hombre le dio oído a la serpiente. Escuchen, si nosotros, la humanidad entera, fuimos contaminados y ensuciados por la rebelión, la obediencia a la fe, la obediencia a los mandos, nos da autoridad para sujetar demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y hacer zapatear al diablo. De eso se trata. En el mundo espiritual, nuestra credencial se llama obediencia. El Señor nos está llamando a hacer obediencia en alguna cosa. Hagamos obediencia en las cosas pequeñas. A veces será en una ofrenda, cuando el Señor dice, ofrenda tal cantidad, y usted le obedece. A veces, muchas otras cosas, cuando Dios dice, anda a hablarle, pedirle perdón. Otras veces será, cállate, no digas nada. Otras veces será, no mires eso.